¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias Internacional. A partir de este momento y por los próximos 60 minutos vamos a estar ofreciéndoles información del orden mundial vinculada no solamente con el agro, la ganadería, la agroindustria, la SACTEC, sino también con la economía y las finanzas y el impacto que sobre todo ello ha tenido la pandemia. Comenzamos con el primero de los informes que responde al Canal Pro, que hizo un detallado análisis acerca de cuál es el impacto que ha tenido hasta ahora la pandemia en la economía de Brasil. Creo que el 2019 se tenía mucha expectativa porque pensábamos que íbamos a tener un año excelente en 2020, porque estábamos con las exportaciones de granos por la cuestión de la guerra comercial con China y Estados Unidos. Entonces, tuvimos muchas ganancias, la industria estaba bien, todo empezando a quedarse más positivo. Pero lo que pasó entonces, tuvimos el COVID. El problema es que nuestro país, nuestro gobierno, llevó un tiempo a tomar una iniciativa, a hacer un tipo de actitud, de combate claro, de COVID. Y eso, claro, tuvimos un impacto muy grande en la economía. Mucha gente ha perdido su empleo porque todo se cerró después, no se sabía lo que podría suceder. Entonces, tuvimos muchas personas con pérdida de empleo. Eso se queda una población más pobre, ¿no? Que no tiene condiciones de compra. Eso es muy complicado y también fome. Hambre, acá tenemos algunas situaciones de hambre. Entonces, ahora tuvimos el soporte del gobierno, empezó con R$600 el año pasado, y eso tuvo un incentivo grande, que las personas empezaron a comprar más comida, y eso también afectó la inflación de los alimentos, que hoy está muy alta acá en Brasil. Ahora, precisamente, Roberta, usted indicaba las medidas de las autoridades de Brasil fueron como tardías en relación a lo que vimos en la región. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile tomaron medidas preventivas muy temprano. Por política, por decisión política, el gobierno de Brasil lo hizo más tarde y esto evidentemente retardó, digamos, esos problemas, ¿verdad? Porque los problemas finalmente llegaron. Exactamente, y la cuestión es que tuvimos también una negociación tardía para tener la vacuna, porque si había una negación del COVID, no, que es solamente una gripa, que todo va a pasar y todo, no necesitamos. Y entonces empezó una pelea política acá, muy grande. Entonces, en el estado de San Pablo, el gobernador empezó a poner la cuestión del lockdown. Entonces el presidente no creía que eso iba a ser
positivo, y también tuvimos, solo para que sepas, tuvimos como tres ministros de la salud en un año. Entonces, porque ellos se quedaban allá, necesitaban coordinar las acciones, miraban los casos, cada día más casos, y el gobierno con la pelea y todo, y no empezaron a negociar una vacuna, no buscaron exactamente una salida, solamente quedaronse más con la pelea. Eso, claro, tuvo un efecto en la economía, porque las personas se quedaron en casa, muchos están ahora desempleados, el servicio es una de las áreas de Brasil que se contracta mucho, y también tenemos, por ejemplo, industrias que han cerrado las puertas, como por ejemplo Ford de los coches. Ellos han cerrado la fábrica acá. Eso, mucha gente se quedó desempleada. Entonces, creo que la condición tardía, que se quedó muy tarde, de empezar a tener algunas actividades, algunas opciones, buscar salidas, también tuve un colapso en los hospitales, que nos quedamos como, por ejemplo, hasta ahora en San Pablo, tenemos como 80% de los hospitales llenos. Eso es muy complicado. Y esta situación que mencionaba, el cierre de una fábrica de magnitud, es decir, hablamos de una fábrica muy importante, y el desarrollo industrial también es muy importante en Brasil, es decir, desde décadas Brasil en el continente es conocido por su desarrollo manufacturero, ¿verdad? Y también por los servicios que ofrece. Y si a una empresa tan grande como Ford le fue así y tuvo que cerrarse, ¿qué datos maneja o conoce de las MIPYMES, de las pequeñas empresas que constituyen también ese desarrollo de una localidad pequeña, de una ciudad pequeña, y que también seguro entró en crisis, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, tuvimos la cuestión del comercio, de la cuestión de eso, que los restaurantes, todos, entonces, eventos, por ejemplo, eventos de magnitud grande, empleaban muchas personas. Eso no se puede tener más. Con la pandemia, todo ha cambiado. Y no se tiene una idea de cuándo va a tener un otro evento. Entonces, ahora todo se pasa en la internet, como lo hacemos ahora. Hablamos entonces en la herramienta, de la tecnología, y creo que eso también necesita que las industrias, no solo la industria, pero el comercio, los restaurantes, que piensen en el digital como una manera de impulsionar y de seguir sus negocios. Entonces, ese cambio fue acelerado por la pandemia. Entonces, hoy se cambia mucho, por ejemplo, las personas que se puede ahora hacer una compra en su teléfono, van a traer en la puerta de su casa, por ejemplo, no me gustaría salir a supermercado, a súper, porque es un poco complicado, entonces puedo pedir acá y van a traerme acá. Entonces se genera otro tipo de empleo. Entonces, estamos, creo que, un momento de transformación, que van a sobrevivir los que están en la industria, que puedan adaptarse a eso. Los que no pueden mirar el digital como una cosa positiva, creo que van a quedarse en una situación muy complicada. Mencionaba también, Roberta, la asistencia de 600 reales, creo que decía, para las personas en situación de pobreza. ¿Se tomaron medidas similares para estos sectores que mencionaba? Por ejemplo, las pequeñas industrias, los comercios, las empresas de servicios. ¿Hay también medidas en materia económica para de alguna manera ayudarlos a sobrepasar esta situación? Lo que pasa, por ejemplo, ellos tienen
una ayuda. El año pasado fue como 600 reales, después se cayó a 300 reales. Hoy se estudia y vamos a tener a 250 reales. Pero lo que pasa es que no se puede comprar nada con 250 reales. Todo está muy caro. La inflación ha subido mucho en la inflación de los alimentos. Y lo que me preguntaste, sí, lo que pasa es que el gobierno hoy, un ejemplo, en un hotel generalmente se encarga de muchos empleados que necesitan para mantener todas las habitaciones, recibir los turistas o las personas que vienen a negocios. Entonces, lo que los hoteles hicieron, porque nadie llegaba en los hoteles, ellos tienen, por la justicia, por el gobierno, la posibilidad de afastar, de se quedar apartado un poco, o las personas que están trabajando. Entonces, hacer una reducción de sueldos. Entonces, se puede hacer una reducción de sueldos para evitar que se queden desempleados, y también puede seguir apartado una parte de los empleados. Entonces, el gobierno paga el salario mínimo a los empleados que están apartados. Sí, tiene algunas iniciativas en ese sentido que está ayudando, pero se queda más complicado con el tiempo, porque las personas que están trabajando están ganando menos, pero trabajando mucho. Las otras que se quedan en casa no están seguras que van a recibir el sueldo en su cuenta, porque el gobierno. Entonces, hay mucha duda en la economía, por supuesto, siente eso. Lo que es bueno por acá y que está manteniendo la economía y también nuestro PIB es la cuestión de la agricultura, de exportaciones. Entonces, eso que garantiza el sueldo positivo del superávit de Brasil. Precisamente ese sector, el agropecuario, sabemos que Brasil con Argentina aquí en la región, con la exportación también de granos que hace Paraguay, hace un número importante a nivel mundial. Es decir, incluso periódicamente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se ocupa de la producción regional de granos. Para el sector agropecuario de Brasil, ¿la crisis pegó? ¿La crisis llegó? ¿Se sintió para ellos? ¿O ellos continuaron el trabajo con normalidad? Creo que la producción no fue afectada. Ellos se quedaron apartados de la ciudad, entonces son pocos casos que vimos un poco de problema. Entonces, pero el agro no puede parar, eso que se dice. Entonces, porque necesitamos comer, entonces va a llegar la comida. Entonces, la producción ha seguido normalmente, y ahora lo vimos que Paraguay, por ejemplo, es un grande parcero comercial, porque vendemos mucha soja a China, y tuvimos, claro, un problema interno, que no se tenía soja para la producción de alimentos, o entonces para la ganadería, producción de comida para alimentar la ganadería y todo. Entonces, lo que pasa es que ellos entonces siguieron y exportaron mucho. Y lo que te dice, el año pasado, con el soporte de 600 reales, se empezó a comprar mucho más comida. Entonces, más arroz, frijoles. El año pasado, no sé si te acuerdas, que Brasil lo ha hecho sacado la tasa de exportación, de importación de arroz, ¿no? Entonces compramos arroz. Y ahora lo han sacado también de maíz y soja. Entonces, compramos de Paraguay, hemos comprado de otros países, de Argentina, porque se tiene una necesidad muy grande interna,
y los stocks están muy bajos. Pero es muy importante la agricultura, sí, para la economía de una manera general. La agricultura, no solo el agronegocio, toda la cadena, ha contratado mucha gente. Entonces, eso que está, decimos como salvando, no sé si dice salva la economía. Entonces, se segura un poco porque los otros sectores están muy complicados. Momento de abrir ahora el capítulo de información internacional con este resumen de noticias. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a seguir invirtiendo y gastando para impulsar la recuperación económica tras la recesión provocada por la pandemia. Por ello ha decidido mantener suspendidas las normas sobre el control del déficit y la deuda pública hasta 2022 y no se reactivarán hasta 2023. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, cree que los Estados miembros deberían evitar una retirada anticipada de las ayudas y que deben usar todas las opciones del Fondo de Recuperación. El mensaje que estamos mandando es que debemos mantener el apoyo. La postura fiscal de nuestra economía se mantiene en 2021 y en 2022. Porque efectivamente la recuperación está en marcha. Tenemos una perspectiva más esperanzadora para nuestras economías, pero debemos evitar el error que se cometió en crisis anteriores, siendo demasiado rápidos en restringir las políticas de apoyo. El comisario insiste en que la Unión Europea debe aprender de los errores del pasado, en particular de la crisis bancaria, cuando la austeridad dañó la sociedad y la vida de los ciudadanos. Sin duda, el error fue tener una reacción común demasiado lenta, y en este caso fue muy rápido. Y el segundo error fue volver a la consolidación fiscal demasiado pronto. Y esto creó esta recesión de doble inmersión en Europa. Ahora, por supuesto, deberíamos preocuparnos por el alto nivel de deuda y ser cautelosos a la hora de aumentar la carga del gasto corriente. Pero esto en un marco de apoyo persistente a nuestras economías. El fondo de rescate de 750.000 millones de euros del bloque pronto comenzará a llegar a los sectores y estados miembros más afectados, en un esfuerzo por mejorar las economías, incluso por encima del nivel al que se encontraban antes de la pandemia. Como ser un servicio esencial, como un servicio portuario, las operaciones no pararon, ¿no? Continuamos trabajando, definitivamente no fue al mismo ritmo, definitivamente no fue la misma cantidad de carga, que sí se vea afectado, pero ahora nuevamente hemos retomado, esperemos levantar el bajón que hemos tenido en el 2020, con las nuevas cargas, nuevamente se ha reactivado un poco el transporte, así que esperemos de que el 2022 sea llegar a las metas y los logros esperados, ¿no? TISUR maneja un buen volumen de productos mineros, sin embargo también manejamos otro tipo de cargas como son graneles, cereales, graneles líquidos, carga contenerizada como tú puedes ver acá. Para este año esperamos un crecimiento después del efecto que tuvimos previo a la pandemia. En el 2020 tuvimos una caída del 12%, sin embargo para este año esperamos un crecimiento del 15% que nos pondría en niveles prepandemia, digámoslo así, ¿no? Esperamos manejar este año a fines del 2021 alrededor de 7 millones de toneladas de importación y exportación por el puerto de Matarani. Para los próximos 10 años o en los años venideros esperamos un fuerte nivel de inversiones asociado a todo el desarrollo de proyectos que tiene la zona de influencia de Matarani, principalmente el proyecto de irrigación Majesiguas 2 y dos proyectos mineros como pueden ser Safranal o Jáquira o tal vez Tía María. Entonces, asociado a esos desarrollos de inversión en el sur del país, tenemos que realizar las inversiones en infraestructura para poder estar preparados, para poder manejar esa mercadería por el puerto de Matarani sin afectar el actual nivel de servicio que tenemos en el puerto, ¿no? Madrid, capital gastronómica planetaria. Acaba de abrir sus puertas Madrid Fusión. Esta 19ª edición está dedicada a la gastronomía circular, la que apoya los productos locales, los productos de temporada y en la que se aprovecha todo.
Desde distintos puntos del globo, un centenar de chefs compartirán su arte y sus secretos. Ángel León, chef del restaurante A Poniente en Cádiz, presentará su jamón de atún que ya le ha valido el reconocimiento internacional. Madrid Fusión es ya un congreso global, tal y como explica su vicepresidente. Va a ser la primera vez que es un congreso global, porque al mismo tiempo que se va a poder asistir en directo aquí en los pabellones de IFEMA, a través de una plataforma se va a poder seguir en directo desde cualquier lugar del mundo. Pero esta no es la única novedad en el Madrid Fusión de este año. Debuta un congreso de vinos y vuelve el de pastelería en su segunda edición, en un sabroso triplete de innovación e inspiración culinaria que podrá degustarse hasta el próximo miércoles 2 de junio. Vamos a compartir a partir de este momento una serie de informaciones relacionadas con lo acontecido en el mundo. Un hecho curioso, un kayakista en Chile arrió vacas que se estaban ahogando, producto de una crecida inesperada. Por otra parte, en la Unión Europea ya son autorizados y aprobados como alimentos los gusanos de la harina. Y el otro tema tiene que ver con una plaga de langostas de características bíblicas en Sudáfrica. Era la solución, era la única. Había mucho viento, en bote no iban a poder entrar. Así que por lo mismo agarré mi kayak y era la única oportunidad que había para poder sacar esos animalitos del agua. Fue en pleno temporal que este grupo de vacunos quedó atrapado en medio de esta laguna natural. Peligraban los más jóvenes hasta que un kayakista, sin pensarlo demasiado, se lanzó a nada menos que a arriarlos hasta la orilla. Fue lo mejor, pues, ver su carita de agradecimiento de la señora, sobre todo. Fue muy bonito verla. Eso es lo que más me llenó, digamos. Impresionados los dueños de los animales, quienes ni siquiera en bote pudieron guiarlos a un lugar seguro. Conmovedor video con miles de visitas en las redes sociales. Y nosotros echamos una metida con el bote, con él filmó un video. Pero el bote muy pesado, nos fuimos capaz, lo pescó el viento de allí para acá, hasta allí. Ya nos fuimos capaz de meter más para adentro. Hágale el hombre, muy buena voluntad. Yo no tengo redes sociales, pero me comentaban de muchos lados, de gente que me conoce, que yo estaba saliendo por todos lados y yo no la podía creer como tanto. Incluso te quisieron pagar. Sí, pero no era la idea. Claro. La idea era ayudar, no sacar provecho de lo que se estaba haciendo. Para los miles que vieron estas imágenes, es cierto, llama la atención, pero más que eso, deja un precedente de buena voluntad en la zona. Intentamos de meterlo de a caballo y el agua le llegaba arriba de la montura del caballo, entonces lo hizo muy difícil y ahí acudimos acá con Miguel Contreras a don Óscar Muñoz. Entonces el hombre encantado dijo, yo los ayudo, ningún problema. Historias como la de estos vecinos que no dudaron en ir al rescate de este perrito en medio de una inundación de Tolten, la comuna más afectada por el temporal en la Araucanía. Tranquilito, hijo. En medio de los complejos días de lluvias en el sur hay imágenes como estas, ejemplos de solidaridad que no debieran impresionarnos, pero que en estos tiempos son dignos de destacar. Aquí se cultiva la proteína del futuro, en 2 plantas en un pueblo del sur de Alemania. La granja, llamada 6 Feet to Eat, cría gusanos de la harina. Estos diminutos insectos, de poco más de 2 centímetros de largo, podrían ser cruciales para alimentar al planeta. Los insectos son ricos en proteínas. Hasta el 70% de su masa es proteína. Además, son ricos en ácidos grasos omega 3, como los peces. Con la diferencia de que los peces tienen un 2% de omega 3 y algunos insectos, sobre todo el gusano de la harina, tienen más del 14%, 7 veces más.
Aquí se crían literalmente millones de insectos, gusanos de la harina, grillos, saltamontes, cada uno con necesidades muy particulares, como por ejemplo temperaturas constantes de hasta 40 grados. Los insectos viven solo entre 4 y 5 semanas, luego entran en el refrigerador y caen en un sueño profundo que termina en un horno para asar. Se empaquetan y se envían a tiendas, a restaurantes o directamente a los consumidores que actualmente pagan precios elevados por el producto. Pero la Unión Europea allana el camino para que estas empresas tengan menos gastos. Algunos insectos son ideales para las granjas industriales éticas, como el gusano de la harina o el grillo. Actualmente estamos automatizando nuestros procesos para reducir gran parte del trabajo manual que se necesita. Es una forma de reducir los costos que también ayudará a reducir los precios al consumidor. Pero ¿qué pasa con los que no pueden imaginar comerse un bicho con su plato de ensalada o pasta? Pueden ir al Nürnberger. Kurt Heinlein es panadero en Nuremberg y se ha especializado en ingredientes especiales como la espelta o, bueno, los insectos. Su pan de insectos contiene un 20% de harina de gusano de la harina. Es caro, más de 8 euros por un pan pequeño. Pero los clientes se han interesado rápidamente. Nos sorprendió positivamente, especialmente en lo que respecta a nuestros clientes mayores. Pensamos que la generación más joven sería más propensa a probar algo nuevo, pero de hecho fue el grupo de mayores de 50 años el más interesado. Muchos incluso probaron los gusanos de la harina enteros. Razón más que suficiente para que el panadero confíe en seguir vendiendo productos atrevidos para clientes audaces. Algo brutal. Luego del devastador impacto económico de la pandemia, los agricultores tienen que enfrentarse a una gran plaga de langostas. La plaga de langostas es grave, especialmente para nosotros los agricultores. Nunca vi algo así en toda mi vida. Ni siquiera los ancianos de 80 años o más conocen algo así. Pasaron por aquí hace unos días y arruinaron hectáreas de tierra cultivable en apenas unas horas. Preparamos esta parcela de 200 hectáreas durante 18 meses para plantar maíz. Tenía 5 dedos de altura antes de que llegaran las langostas. Ahora no queda nada. Al tratarse de un ciclo de 4 años, es difícil revertir el daño. Tras haber gozado de excelentes lluvias, el sector agrícola lideró el resurgimiento económico de Sudáfrica durante la pandemia. Creció más de un 13% anual a pesar de las férreas restricciones de las más estrictas del mundo. El COVID puso a la economía sudafricana bajo mucha presión. La agricultura sirvió para aguantar mejor. Tuvimos un clima difícil y de repente unas lluvias fantásticas que nos dieron buenas cosechas, aunque también una gran nube de langostas. No sabemos cuál va a ser el impacto final de esto en la economía, pero no será bueno. Hasta ahora la campaña por combatir a las langostas va bien. Pero los agricultores deberán apurarse antes de que las langostas pongan huevos y se reproduzcan. Esto es muy estresante. Quizás sobrevivamos este año. Pero ¿qué pasará el que viene? Si crece bien la hierba, ¿creen que las langostas no se la comerán? Me preocupa el próximo año. La devastadora plaga de langostas es un peligro real para la recuperación económica de Sudáfrica. Hacemos una pausa en la información, enseguida regresamos. Esto es Chakra TV Noticias Internacional.
Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Jornada a campo virtual del IPCBA en Esquel, jueves 24 de junio, online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los valles patagónicos. Establecimiento Los Ñires, Chubut. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Continuamos con el análisis de cómo la pandemia ha impactado en la agricultura, la ganadería, la economía de cada uno de los países de la región. Se trata de un informe elaborado por el Canal PRO. Ahora evaluamos qué ocurre en Uruguay. El escenario previo a la pandemia en Uruguay ya estaba mostrando algunas dificultades de la economía, siempre, digamos, haciendo la salvedad o poniendo el contexto de que Uruguay tuvo un gran crecimiento con un aumento del ingreso promedio de las personas en el recordado ciclo de gran expansión que se dio, digamos, desde el año 2006, 2007 hasta el 2014. Allí Uruguay acumuló un crecimiento a varios niveles en el sector productivo, con el sector forestal, la agricultura, la lechería, la ganadería en menor medida, pero también hubo también muchas inversiones a nivel de la energía, sector comercial, hotelería, todo fundamentado en una muy fuerte demanda externa y también regional, con precios que realmente, una vez superada la crisis de 2008-2009 particularmente, llegaron a niveles récord. Pero eso cambió en 2014, los precios bajaron, y el Uruguay configuró allí un Estado con muchos compromisos desde el punto de vista social, que, bueno, siguió con una cierta inercia en cuanto al gasto, y eso llevó a que, bueno, el déficit fiscal fuera creciendo, y la economía empezó a mostrar algunos síntomas de menor crecimiento, ¿verdad? De hecho, entre 2016 hasta el 2019, la tasa de crecimiento anual no superó el 1%, es decir, prácticamente como que el PBI quedó estancado en un nivel sin mayor crecimiento. Y bueno, eso se debió a problemas de competitividad, de costos, limitaciones de la inserción comercial que tiene el Uruguay. Cuando irrumpe la pandemia, evidentemente que el escenario cambia y hay que atender
lo más urgente. Se optó por algunas restricciones de movilidad, por supuesto, y en el año 2020 la verdad que Uruguay tuvo mucho éxito en el control. Claro, es un país relativamente chico, tiene ciertas facilidades para manejarse, más allá de que la frontera con Brasil generó algunos problemas. Ya en este año 2021 tuvimos lo que para nosotros fue una primera oleada del virus, con complicaciones muy serias a partir de febrero, pero sobre todo marzo y abril, que fue un mes muy malo, y sigue allí planteado un escenario bastante difícil. Para responder entonces tu pregunta, el Uruguay ya venía con algunas dificultades y por supuesto que la pandemia, que es todo un caso aparte, agudiza muchos problemas. Esperemos que eso se pueda superar para volver a atender a aquellos problemas que eran previos, ¿verdad? Y ahora, en gran parte de ese 2020, en donde la urgencia y la mirada estaba puesta en lo sanitario, ¿cómo se fue desenvolviendo la economía? Porque también hubo restricciones de circulación, hubo que cerrar locales, incluso servicios principalmente, diversión, que son los sectores que más se vieron afectados, ¿verdad? Tal vez los esenciales como farmacia y alimentación no, pero el otro sector se vio muy afectado. ¿Y esto cuánto peso tuvo en todo lo que representa para Uruguay? Bueno, tal cual lo estás describiendo, el Uruguay tuvo una caída del PBI en el año 2020 de casi 6%, muy fuerte, debido particularmente a esos sectores que tú nombrabas, ¿verdad? Hubo una caída en el movimiento comercial y un golpe muy duro a nivel del turismo. Ya en realidad la temporada del verano 2020, que todavía no había tenido el coronavirus, pero fue una temporada más bien floja. Y cuando llega el virus, efectivamente hubo un frenazo y una frenada muy, muy fuerte de la economía por decisión del gobierno, por un periodo relativamente corto, para luego retomar actividad en el sector, de la construcción, que tuvo una parada corta. La verdad que las industrias en general lograron sostenerse y el sector agropecuario también, y eso fue muy importante. En Uruguay, por ejemplo, se está desarrollando la segunda planta de UPM, la planta de celulosa, que es una inversión muy importante, y las obras tuvieron retraso, pero bastante acotados. Con otros proyectos podemos hablar de lo mismo. Es decir, una economía que sufrió un durísimo golpe, aunque algunos sectores lograron sostenerse, construcción y agro particularmente. Ahora, claro, esos sectores son solo una parte, si bien son muy importantes. El sector comercial tuvo una reducción muy fuerte en sus ingresos, el sector del turismo, gastronomía, entretenimiento, como tú mencionabas, y eso fue en buena medida lo que causó la caída. En los últimos meses se está vislumbrando un escenario que se mantiene, en el sentido de que hay sectores como la construcción, que incluso han sumado más proyectos y se van desplegando, no con un crecimiento notorio, pero por lo menos se sostienen. En el caso del agro, ahora se están recibiendo unos precios internacionales que son bastante más alentadores. Y tú hablabas de a nivel gastronómico. A muchos niveles la pandemia, y seguramente en Paraguay pasó algo parecido, aceleró un proceso de cambio tecnológico que ya se venía esbozando en cuanto a derivar muchas actividades a las plataformas online. Y claro, con la aparición del virus, las comidas a domicilio, el delivery, todo lo que es el comercio online fue particularmente estimulado. Las empresas que no estaban del todo adaptadas a esto, o que venían recién tomando un camino por ese lado, obviamente que se vieron afectadas. Algunas pudieron acelerar el proceso para captar esa oportunidad, pero no ha sido fácil para todos. De manera que estamos con una economía que está intentando retomar con lentitud el crecimiento y con una actividad muy despareja. Sectores que han logrado sostenerse y pueden llegar a crecer, pero otros que permanecen muy golpeados. Y además de esas medidas sanitarias que tuvieron que tomar no solamente el gobierno uruguayo, sino los gobiernos del mundo entero, en el caso de Uruguay, ¿se tomaron medidas económicas y financieras excepcionales o no fue necesario que las autoridades recurran a eso? Por ejemplo, aquí tuvimos el sector financiero
que en conjunto tanto la banca privada como la banca pública pospuso vencimientos de deudas. ¿Ese tipo de medidas se tomaron en Uruguay? Se tomaron, Omar, es así. A nivel de lo que es el sector financiero se instrumentó una ampliación del sistema de garantías que yo diría que tuvo un cierto impacto, tal vez no muy profundo, pero se mostró que allí podía haber una ayuda. Y diría que a eso se agregó ya este año, que está resultando más complicado porque, claro, la pandemia tuvo esta oleada y las empresas ya venían castigadas del año pasado. Bueno, la banca pública y otros bancos han optado por postergar compromisos. El propio Banco Central ha extendido el criterio de no llevar a previsiones los créditos que se reperfilan. Entonces eso ha permitido que los bancos reperfilen sin que los clientes pierdan categoría. Y yo diría que a nivel financiero se está trabajando bien. Incluso la tasa de interés del Banco Central se ha llevado al 4,5% anual, la tasa anual a un día, para darle liquidez, para darle oxígeno a una economía que está golpeada. Claro que eso no es suficiente si hay, por ejemplo, un hotel que la demanda le cayó un 70%, o un restaurante que está facturando la mitad o menos. Por mejores condiciones financieras que tenga, va a tener un problema serio con su economía y su empresa, y eso está particularmente difícil. Se han exonerado algunos impuestos, algunos aportes, pero son paliativos, no son soluciones de fondo. Y bueno, hay un cierto nivel de empresas que va quedando por el camino, y lo cual es muy, muy complicado. A nivel personal, de las familias y las personas, también el Uruguay tiene un buen sistema de cobertura, de seguro de paro, de seguro de enfermedad, asignaciones familiares. Lo más complicado son los sectores que, si bien son minoritarios, son unos cuantos miles de personas que han trabajado en la informalidad y no tienen acceso a esos beneficios justamente por esa condición. Bueno, allí se está buscando por parte del gobierno ayudar, siempre con la condición, y esto va por mi parte, de que bueno, tampoco quede como que se ayuda de todas maneras a la persona que no aporta. La idea es mantener el objetivo de formalizar lo mejor o lo más posible la economía para que la cobertura sea automática y regular y formal a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y en materia de desempleo, ¿cómo están actualmente, Nicolás? Obviamente estos parámetros que se manejan como normales de acuerdo al nivel de población, en la edad en que el ciudadano está en etapa de producir, pero igualmente se pierden fuentes de trabajo por todo lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Es así. Yo te respondería partiendo del tema del empleo, porque en definitiva la tasa de desempleo es una derivación de la diferencia entre la gente que busca trabajo y el empleo que hay. El empleo ha estado afectado, el Uruguay ya venía con un proceso de caída, después de haber llegado un boom de casi 1.700.000 personas trabajando, perdió entre 50 y 60.000 empleos, pero esto antes de la pandemia. Cuando ingresamos a la pandemia ya el mercado laboral estaba afectado, pero claro, tuvo una baja drástica. Igual a partir de mediados del año anterior, del año 2020, empezó una paulatina recuperación, pero no ha logrado alcanzar el 1.600.000 personas, es decir, que sigue abajo unas 50.000, unas 40.000. Los datos todavía son aproximados, pero claro, hay mucha gente que ha optado por no volcarse al mercado de trabajo, entonces la tasa de desempleo, que está en el entorno del 10%, tal vez no está expresando de una manera cabal el complicado panorama que hay en el mercado de trabajo, porque hay mucha gente que ha quedado ya desestimulada o opta por mantenerse al margen hasta que la pandemia no se supere. De manera que estamos con un desafío en el empleo, y lo asocio además a lo que comentábamos recién. Estamos con una revolución tecnológica acelerada por la pandemia que exige nuevas capacidades, y allí las personas que no tengan ese perfil pueden llegar a realmente sufrir mucho para conseguir un trabajo en lo que es una nueva realidad y una nueva economía, ¿no? Y en relación a uno de los sectores que aporta y mucho, sabemos que es el sector agropecuario, ¿verdad? Principalmente tomando a Uruguay como referente de exportador de proteína roja. ¿Esa situación cómo se dio para el sector? Aquí en Paraguay, por ejemplo, el sector agropecuario no se vio muy afectado por la pandemia.
Sí, tal vez algunas trabas impuestas por poder sacar los productos al exterior, por todo lo que implicó en sí este tema. ¿Y cómo afectó a Uruguay, a ese sector específicamente? Creo que ha sido muy parecido a lo que tú comentabas para tu país, porque por razones obvias, el sector agropecuario su trabajo, su actividad diaria no implica grandes aglomeraciones, de manera que los trabajadores, los productores pueden estar cada uno en su establecimiento desarrollando la producción. Y en las agroindustrias, los molinos, los frigoríficos, se han aplicado protocolos muy importantes, fuertes, lo que no quita que en algunos casos irrumpieran algunos brotes de coronavirus que han tenido en algunos casos a maltraer a muchas empresas. No es la generalidad, y como todo, hoy por hoy ya estamos en Uruguay con un escenario de que realmente se conocen casos prácticamente para todas las personas, tienen algún conocido con coronavirus, y bueno, en una planta frigorífica o en un molino o en un puerto, si hay un contagio, es seguro que puede haber más de uno y allí la operación se complica. Pero en general la actividad se ha logrado mantener y eso es muy importante. El agro sin duda va a ser un puntal en la recuperación porque ahora con este escenario de precios altos, la actividad agrícola se va a reafirmar, ha subido mucho el precio del ganado y eso es bueno para el ingreso de los productores, el lácteo se espera algo parecido, y tenemos un sector forestal muy dinámico que con la presencia clave de las empresas de celulosa también integra otros sectores, madera cerrada, etcétera, que están generando mucha actividad también. De manera que el agro, con las dificultades del caso, pero se ha mantenido como uno de los sectores que ha logrado sostenerse y seguramente va a liderar la recuperación. Y en relación a lo que mencionabas al principio, el Producto Interno Bruto, ¿hay perspectiva de crecimiento también para Uruguay para este año? Según datos que dio a conocer CEPAL, para la mayoría de los países de la región va a haber perspectiva de crecimiento. Tal vez todavía no al nivel de prepandemia, pero sí va a haber. Uruguay no es la excepción, supongo. Efectivamente, estamos hablando de un crecimiento que va a ser más lento de lo esperado, porque las primeras proyecciones era que la pandemia se acababa el año pasado, tú lo recordarás muy bien. Sí. No ha sido así, ha seguido de largo, e incluso uno se pregunta si realmente esto va a superarse de un momento para el otro o será algo que continúe por un tiempo. Ojalá que no, pero es un escenario que no habría que descartar. Uruguay crecería algo menos de 3% este año y una cifra similar el año que viene. Es decir, que recién el año que viene estaría recuperando los niveles prepandemia, porque bueno, la misma se ha extendido más de lo esperado y además hay que ver en la región cómo es que Argentina y Brasil van a seguir, porque de ahí es donde llegan la mayoría de los turistas. Así que es un desafío importante que tiene el Uruguay. La proyección, reitero, es un 2,7% de crecimiento para este año y una cifra similar el año que viene que llevaría a los niveles prepandemia recién en 2022. Seguimos en esta continuidad informativa y es el momento de abrir el panorama internacional con este resumen de noticias. Nosotros como Sanidad Animal también velamos mucho en el tema de lo que es el movimiento animal, desde un predio de origen como también el predio de destino. Se hace también hoy en día el control de este movimiento hasta que el animal llega al origen, tanto en predio como en ferias y remate, en mataderos municipales, en frigoríficos de exportación y también en embarcaderos, que también llegan los animales para poder seguir o continuar su destino cuando llegan en arreos en algunos casos. Es ahí donde nosotros estamos velando para que estos animales lleguen en condiciones óptimas y también sobre todo resguardar y se maneje el tema de lo que es bienestar animal, que hoy en día se cuida mucho para que los animales puedan llegar en buenas condiciones a su destino. Reabre la Terminal 3 del aeropuerto londinense de Heathrow. Ha estado cerrada desde que el número de pasajeros se desplomó durante la pandemia. Se utilizará para atender a los viajeros que lleguen al Reino Unido desde países con mala situación sanitaria y alto riesgo de COVID. Sin embargo, hasta ahora, los pasajeros que han aterrizado en Londres desde los países de la lista roja del gobierno británico han estado utilizando la misma sala de llegadas del aeropuerto que miles de viajeros de otros países más seguros.
La medida llega cuando el Reino Unido ha registrado 0 muertes en los 28 días posteriores a un test positivo de COVID-19 por primera vez desde julio del año pasado. El gobierno lo celebra como un gran logro que contrasta con las 1.700 muertes diarias que se producían en los primeros momentos cuando el gobierno de Boris Johnson no tomó medidas de protección ni aplicó normas de distanciamiento social. Un cambio sanitario atribuido a la sistematización de los tratamientos y a la extensión de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado otra vacuna, la china Sinovac, la segunda desarrollada en China que recibe luz verde. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a respaldar una inversión urgente de 50.000 millones de dólares para financiar la distribución equitativa de vacunas en todo el planeta. Estamos profundamente preocupados porque una pandemia a 2 velocidades está provocando una recuperación económica a 2 velocidades también, con consecuencias negativas para todos los países. Nuestros datos muestran que a corto plazo, vacunar al mundo entero es la forma más eficaz de impulsar la producción mundial. En otras palabras, la política de vacunas es una política económica. Y en Polonia, mientras los contagios diarios siguen bajando, el gobierno ha anunciado que va a ofrecer la vacuna contra la COVID-19 a los niños de entre 12 y 15 años. El país ha registrado tan solo 580 infectados en 24 horas. La Comisión Europea autorizó el viernes la vacuna Pfizer-BioNTech para su uso en niños de hasta 12 años. Dos informes muy breves que dan cuenta de lo que está aconteciendo en otros lares del mundo por estas horas. Fuerte crecida del Río Negro en Manaus, en el norte de Brasil, y el impacto que esto está teniendo. Y por otra parte, ¿quiénes son y qué es lo que se llevan los ladrones del oro verde en Sudáfrica? Inundaciones históricas en Manaus. La capital del estado de Amazonas, en el noroeste de Brasil, sufre una fuerte crecida del Río Negro que bordea la ciudad. Construimos pasarelas para que las personas circulen y también se convirtió en una atracción turística en nuestra ciudad. Pero como la medida del río alcanzó su mayor cota, confiamos ahora en que el río comience a bajar. A partir del momento en el que el río comience a descender, ya tenemos programado, ya compramos el kit de higiene. Además, estamos realizando la desinfección y limpieza de todas las áreas afectadas por la crecida. El agua ha inundado numerosas calles de la ciudad, cambiando los planes de muchos turistas. El viaje ya estaba previsto y no esperábamos esta crecida, pero para nosotros fue interesante porque es algo que en Sao Paulo no ocurre. No tenemos algo así como un río que de pronto sube tantos metros y cambia todo en un momento del año, modifica todo el escenario de la ciudad. Entonces para mí fue muy interesante. El fenómeno ocurre pocos meses después de que la ciudad de 2.200.000 habitantes enfrentara otra calamidad, la muerte de decenas de personas asfixiadas por falta de oxígeno en los hospitales durante la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Guardas de seguridad privados vigilan los campos de aguacates de Tzaneen, una pequeña ciudad en el norte de Sudáfrica. Mario Jacobs y su equipo vigilan por si hay ladrones en las 20 plantaciones. Los aguacates son el llamado oro verde. Se vende con mucha facilidad en el mercado negro, mientras los agricultores se enfrentan a grandes pérdidas. Algo que sabe muy bien en la finca Ales Best, con unas 250 hectáreas. Exporta cada año cerca de 1.500 toneladas de aguacates, principalmente a Europa. En los últimos 2 años les han robado más de 20 veces, a pesar de haber invertido en vallas y empresas privadas de seguridad. Además, una finca de este tamaño no puede permitirse el lujo de vallar todo el cultivo, afirma el granjero Adrian Ernst, menos las explotaciones más pequeñas, pero las bandas de ladrones cada vez son más profesionales. En el pasado, los ladrones entraban, robaban la fruta y la vendían junto a la carretera.
Hoy roban, lavan y meten en cajas adecuadas los aguacates para después transportarlas a mercados, incluso a mercados organizados para ello. La cosecha comenzó en marzo, las plantas están a pleno rendimiento, pero también es temporada alta para los ladrones, por lo que los agricultores piden más ayudas al gobierno. Solo si las penas para los que roban son duras, estaremos a salvo. Sin embargo, si las penas son leves, irán a tus campos y harán lo que quieren. Así que debe venir del gobierno. Los granjeros temen que sus propias medidas de seguridad solamente serán efectivas durante un tiempo limitado, hasta que los ladrones inventen otras estrategias para hacerse con el oro verde de Sudáfrica. Final para esta edición internacional de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos. Y recuerden que en la plataforma de medios agropecuarios Chacra, todo el día, todos los días, pueden tener la información que necesitan. Gracias. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra.